Una civilización tan avanzada que podía mover piedras de más de 1000 toneladas con una precisión que desafía la comprensión de los ingenieros modernos. Este es el misterio de Baalbek, un sitio arqueológico en el Líbano que guarda secretos de un pasado distante y enigmático. Ubicada a unas 60 millas de Beirut, Baalbek alberga ruinas monumentales que desafían la lógica y la historia tal como la conocemos. En la cima de una colina sagrada, a 900 metros de altitud, este complejo alberga las piedras más grandes jamás movidas por el ser humano, algunas con un peso superior a 900 toneladas. Pero, ¿quién las colocó allí? ¿Y cómo? La narrativa oficial atribuye la construcción a los romanos, pero las evidencias sugieren algo mucho más antiguo y misterioso. Prepárate para un viaje que pondrá en duda todo lo que creías saber sobre el pasado. En pocos lugares del mundo se puede presenciar una grandiosidad prehistórica semejante. Vamos a explorar juntos este enigma que los expertos aún no han logrado descifrar. El Templo de Júpiter, una de las mayores estructuras del Imperio Romano, es solo la punta del iceberg. Bajo sus cimientos encontramos los trilitons, 3 piedras colosales que forman la base del complejo. Cada una mide más de 19 metros de largo y pesa cerca de 900 toneladas, lo que equivale a 36 veces el peso de las piedras de Stonehenge. Transportadas desde una cantera a 800 metros de distancia, estas piedras fueron elevadas a 9 metros de altura y encajadas con una precisión milimétrica. Las juntas son tan perfectas que ni una hoja de papel cabe entre ellas, una hazaña que desafía las capacidades conocidas de la ingeniería romana. Imagina el sonido del viento soplando entre estas piedras gigantes, como si susurraran historias de una era olvidada. Pero ¿por qué tanto esfuerzo para algo que quedaría oculto? Esta es la primera pista de que algo no encaja. Pero, ¿por qué enterrar piedras tan inmensas en los cimientos, ocultas a la vista? Los romanos, maestros de la grandiosidad visible, no habrían tenido motivo para hacerlo. Además, no existen registros históricos que expliquen cómo movieron esas piedras. Los romanos documentaban sus grandes proyectos, pero sobre Baalbek, silencio. La ausencia de evidencias es, en sí misma, una evidencia de que algo está fuera de lugar. La construcción romana, con sus piedras más pequeñas y técnicas más rudimentarias, contrasta fuertemente con la precisión megalítica de la base. Esto sugiere que el lugar fue levantado en múltiples fases, siendo la más antigua tecnológicamente superior. Estaremos ante un secreto que los libros de historia no cuentan. Con cada detalle, el misterio crece. Los trilitons no son las únicas maravillas de Baalbek. Al lado del templo de Júpiter hay un muro megalítico sur con bloques de 800 toneladas, encajados a la perfección. Las marcas en las piedras, arañazos paralelos de 3 metros, sugieren el uso de máquinas, no de herramientas primitivas. Estas marcas son idénticas a las encontradas en otros sitios megalíticos del mundo, como la cantera de Yangshan en China y Petra en Jordania. ¿Será que una civilización global prehistórica, con tecnología avanzada, construyó estos monumentos? La precisión de los bordes y chaflanes en los bloques es tan fina que parece obra de joyería, imposible de lograr con herramientas manuales. Cierra los ojos e imagina una civilización perdida, operando máquinas que hoy solo podemos soñar. ¿Qué les ocurrió? La cantera de Baalbek, a 1,6 kilómetros del templo, guarda aún más misterios. Allí encontramos la piedra de la mujer embarazada, con 1.200 toneladas, y la piedra olvidada, con increíbles 1.650 toneladas, el mayor monolito jamás extraído.
Estas piedras, que nunca fueron movidas, sugieren que un evento catastrófico interrumpió la construcción. El terreno accidentado y la falta de tecnología conocida para transportar tales pesos plantean preguntas sin respuesta. ¿Cómo planeaban mover esas piedras? ¿Y por qué abandonar un trabajo tan monumental? La cantera, parcialmente enterrada, puede esconder aún más secretos, esperando a ser descubiertos. Es como si el tiempo hubiera congelado un momento de genialidad, dejándonos solo fragmentos para descifrar. La historia de Baalbek está llena de leyendas que alimentan la imaginación. Una de ellas dice que el lugar fue construido por Caín, hijo de Adán, con la ayuda de los gigantes Nefilim, 133 años después de la creación. Otras hablan de dioses y seres celestiales que levantaron las piedras con poderes sobrenaturales. Independientemente de las leyendas, la realidad es que Baalbek desafía nuestra comprensión del pasado. Las piedras están allí, inmensas y silenciosas, testigos de una era olvidada. ¿Quién las construyó? ¿Cómo? ¿Y por qué? Estas preguntas resuenan a través de los milenios, invitándonos a explorar y cuestionar lo que sabemos sobre la historia humana. A cada paso, sentimos el peso de esta incógnita que nadie ha logrado resolver. Imagina que caminas entre estas ruinas, sintiendo la escala abrumadora de las piedras bajo tus pies. La grandeza de Baalbek no es solo física, provoca una inquietud profunda sobre nuestros orígenes. Mientras los romanos erigieron sus templos, pisaron sobre una base que ya era antigua, tal vez milenaria. La falta de explicación para tan enorme hazaña tecnológica nos fuerza a mirar más allá de lo evidente. Quizá estemos ante una civilización que dominaba fuerzas que hoy nos escapan. El silencio de las piedras es ensordecedor, clamando por respuestas que aún no tenemos. Necesitamos buscar la verdad antes de que se pierda para siempre en el tiempo. Lo que estás a punto de descubrir va más allá de la imaginación. Hay evidencias que conectan Baalbek con otros misterios globales, sugiriendo una red de conocimiento prehistórico. En la próxima parte, exploraremos las columnas de granito rosa, transportadas desde Asuán, en Egipto, y las marcas que apuntan a una tecnología avanzada. ¿Ya has sentido el escalofrío de estar tan cerca de un secreto monumental? Este es uno de los pocos lugares en el planeta donde el pasado grita por atención. Antes de eso, no finalices el guión. Las columnas de Baalbek son otro enigma que desafía la lógica. Si bien las famosas columnas romanas del templo de Júpiter son impresionantes, hechas de piedra caliza local y construidas en secciones, hay columnas aún más antiguas y misteriosas en el sitio. Estas columnas de granito rosa fueron extraídas en Asuán, en Egipto, a más de 1.100 kilómetros de distancia. Cada una pesa hasta 80 toneladas y, a diferencia de las romanas, son piezas únicas, no seccionadas. Transportarlas por las montañas del Líbano, con picos de 2.500 metros, es un logro que supera cualquier tecnología conocida de la antigüedad. ¿Cómo lograron mover esas columnas por un terreno tan hostil? La respuesta podría estar más allá de lo que imaginamos. Este es un misterio que pocos se atreven a enfrentar. El granito rosa de Asuán es un material extremadamente duro, requiriendo herramientas con puntas de diamante para ser moldeado, tecnología que solo surgió a finales del siglo XIX. Sin embargo, las columnas de Baalbek están pulidas con una precisión casi perfecta, sin imperfecciones visibles, después de miles de años. Los bordes están afilados y la transición entre superficies curvas y planas es impecable. Es difícil imaginar que esto se logró manualmente, incluso por los artesanos más hábiles. Las marcas en las piedras sugieren el uso de máquinas similares a las vistas en otros sitios megalíticos alrededor del mundo.
¿Podría una civilización prehistórica haber poseído tecnología avanzada? Imagina el sonido de esas máquinas resonando en las montañas, un secreto perdido en el tiempo. Además de las columnas, el sitio está repleto de fragmentos de granito rosa, muchos con patrones extraños que recuerdan marcas de máquinas modernas. El investigador Brian Forster, que ha estudiado Baalbek extensamente, notó rastros de oxidación de hierro en las piedras, indicando que fueron cortadas con herramientas metálicas avanzadas. En su libro Baalbek, Líbano, Megálitos de los dioses, detalla ese hallazgo, sugiriendo que una civilización perdida, con un conocimiento superior, fue responsable de la construcción. Las ruinas dispersas, como si un evento catastrófico hubiera devastado el lugar, refuerzan la idea de una interrupción abrupta en la edificación. ¿Qué pudo haber detenido a un pueblo tan poderoso? El miedo a un pasado desconocido comienza a tomar forma. La cantera de Baalbek, además de los monolitos gigantes, alberga estructuras enigmáticas conocidas como testigos. Estas piedras monolíticas verticales, diferentes de los bloques horizontales, pudieron haber servido como marcadores o indicadores de importancia. Algunos investigadores creen que tenían un propósito ritual o astronómico, similar a otros monumentos megalíticos como Stonehenge. La presencia de estos testigos añade una capa más de misterio al ya intrigante sitio de Baalbek. ¿Qué significaban para los constructores originales? Formaban parte de un sistema mayor de conocimiento. Cada piedra parece susurrar una historia que aún no logramos escuchar por completo. Otro aspecto fascinante es la precisión de las juntas entre los bloques. En algunas áreas, las piedras están tan bien encajadas que las líneas de unión son casi invisibles. Esa precisión es evidente no solo en los trilitons, sino también en los muros megalíticos del sur, donde bloques de 800 toneladas se alinean perfectamente. La técnica usada para cortar y posicionar esas piedras sigue siendo un misterio. Las marcas de herramientas, semejantes a las de máquinas modernas, sugieren un nivel de sofisticación que no asociamos con las civilizaciones antiguas. ¿Cómo lograron tal precisión sin tecnología avanzada? Es como si el pasado nos desafíe a encontrar las respuestas antes de que sea demasiado tarde. La erosión en las piedras también cuenta una historia. Los trilithons muestran señales de erosión eólica y arenosa que no se ven en las construcciones romanas, lo cual indica que son mucho más antiguos. Algunos investigadores, como Graham Hancock, creen que esas piedras tienen alrededor de 12.000 años, precediendo a los romanos por 10.000 años. Evidencias arqueológicas muestran ocupación continua en el lugar desde el 9000 a.C., lo que sugiere que los constructores originales son desconocidos para la historia registrada. ¿Quiénes eran? ¿Y qué pasó con su civilización? Con cada nuevo hallazgo nos damos cuenta de lo poco que sabemos sobre nuestro propio pasado. El tiempo urge para desentrañar esas verdades. Las leyendas locales también alimentan el misterio. Una de ellas dice que Baalbek fue construida por gigantes Nefilim, mencionados en la Biblia, que ayudaron a Caín a erigir el lugar como refugio. Otras historias hablan de dioses que descendieron del cielo para construir el templo. Aunque son mitos, reflejan la admiración y el asombro que el sitio siempre ha inspirado. La verdad tras esas leyendas puede estar enterrada en las piedras, esperando para ser desvelada. Con cada nuevo descubrimiento, como la piedra olvidada de 1.650 toneladas, el misterio solo se profundiza. Imaginen el peso de esas historias cargadas por milenios, aún resonando entre las ruinas. Ahora los invito a participar en esta exploración. Dejen un comentario abajo respondiendo:
¿Qué creen que era el propósito de esas piedras gigantescas? ¿Formaban parte de un templo, un observatorio o algo completamente distinto? Su opinión es valiosa y puede ayudar a desentrañar este enigma. Estamos ante uno de los mayores misterios de la humanidad y cada teoría nos acerca a la verdad. En la próxima parte, nos sumergiremos aún más en la tecnología detrás de esas construcciones y en las evidencias que desafían todo lo que sabemos. Antes de eso, no concluyan el guión. La tecnología detrás de las construcciones de Baalbek es uno de los mayores enigmas de la arqueología. ¿Cómo una civilización antigua logró cortar, transportar y posicionar piedras de hasta 1.650 toneladas con precisión milimétrica? Los romanos, conocidos por su ingeniería avanzada, no contaban con grúas capaces de levantar más de 60 toneladas, lo que hace improbable que fueran responsables de los trilitons. Además, las piedras no presentan los característicos orificios de Lewis, usados por los romanos para izar bloques con grúas. Esto sugiere que los constructores originales utilizaron métodos distintos y posiblemente más avanzados. Imaginen el asombro de los romanos al hallar esas cimentaciones ya preparadas. ¿Qué pensaron al ver semejante hazaña? La precisión de las juntas entre las piedras es otro misterio que intriga a los expertos. En algunas áreas, los bloques están tan bien ensamblados que las líneas de unión son casi invisibles, aun después de milenios. Esa precisión se observa no solo en los trilitons, sino también en los muros megalíticos del sur, donde bloques de 800 toneladas se alinean perfectamente. La técnica empleada para cortar y posicionar esas piedras sigue siendo un secreto perdido. Las marcas de herramientas semejantes a las de máquinas modernas sugieren un nivel de sofisticación que desafía todo lo que asociamos con las antiguas civilizaciones. ¿Cómo lograron tal perfección sin tecnología avanzada? Es un rompecabezas que pocos han logrado armar. La erosión en las piedras también revela pistas cruciales. Los trilitons muestran señales de erosión eólica y arenosa que no aparecen en las construcciones romanas, lo que indica que son mucho más antiguos. Algunos estudiosos, como Graham Hancock, estiman que esas piedras tienen alrededor de 12.000 años, precediendo a los romanos por 10.000 años. Evidencias arqueológicas confirman ocupación continua en el lugar desde el 9000 a.C., lo que sugiere que los constructores originales pertenecen a una era desconocida. ¿Quiénes fueron esas personas? ¿Y qué las llevó al olvido? Con cada capa de polvo removida, el pasado se vuelve más intrigante. Corremos contra el tiempo para comprender esta historia. Las leyendas locales continúan enriqueciendo el misterio. Una narrativa antigua afirma que Baalbek fue erigida por Caín, con ayuda de los gigantes Nefilim, como un refugio tras su expulsión. Otras tradiciones hablan de dioses celestiales que descendieron para construir el lugar con poderes más allá de la comprensión humana. Estos mitos, por fantásticos que sean, capturan el asombro que Baalbek siempre provocó. La realidad tras esas historias podría estar oculta en las piedras, a la espera de nuevas excavaciones. El descubrimiento de la piedra olvidada de 1.650 toneladas es apenas un atisbo de lo que aún puede estar enterrado. ¿Qué más esconden esas ruinas? La cantera de Baalbek es un tesoro de enigmas sin resolver. Además de los monolitos gigantes, como la piedra de la mujer embarazada, el lugar alberga las testigos, piedras verticales que podrían haber servido como marcadores rituales o astronómicos. Esas estructuras sugieren que la cantera tenía un significado más allá de la simple extracción de piedra. Quizá era un sitio sagrado, parte de un proyecto mayor que fue interrumpido. El terreno escarpado
y la ausencia de rampas o caminos visibles hacen aún más incomprensible el transporte de esas piedras. ¿Cómo planearon moverlas? ¿Y qué los hizo detenerse? Cada detalle nos adentra más en lo desconocido. Las marcas de herramientas en las piedras son otro punto que desafía la lógica. Rayas paralelas, idénticas a las vistas en sitios como Yangshan y Petra, sugieren el uso de máquinas avanzadas. El Laboratorio de Historia Alternativa, un centro investigativo ruso, analizó esas marcas y concluyó que son incompatibles con herramientas primitivas. Las líneas finas en los bordes de los bloques, de menos de 1/3 de milímetro, son casi imposibles de reproducir sin tecnología moderna. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Quién poseía esa tecnología hace miles de años? Imaginen una civilización tan avanzada que dejó huellas que aún no podemos explicar. El pasado nos está llamando. La teoría de una civilización prehistórica avanzada cobra fuerza con estas evidencias. Las piedras de Baalbek no son solo grandes, son obras de ingeniería que requieren conocimientos más allá de lo que atribuimos a los pueblos antiguos. La precisión, el transporte y la colocación de estas piedras sugieren una sociedad con capacidades tecnológicas impresionantes. Pero ¿por qué no hay registros de ella? Tal vez un cataclismo, como un diluvio o un terremoto, haya borrado sus huellas de la historia. Las piedras inacabadas en la cantera refuerzan esta hipótesis. Estamos ante un misterio que puede reescribir lo que sabemos sobre la humanidad. Necesitamos actuar rápido para preservar estas pistas. Si estás tan intrigado como yo, suscríbete al canal para sumergirte más en los secretos de las civilizaciones antiguas. Baalbek es solo el comienzo de un viaje que desafiará tus creencias sobre el pasado. En la próxima parte, exploraremos las canteras y las evidencias finales que conectan a Baalbek con un mundo perdido. ¿Alguna vez sentiste la urgencia de descubrir algo que puede cambiarlo todo? Este es uno de los pocos sitios que guardan secretos tan profundos. Antes de eso, no finalices el guión. La cantera de Baalbek es un tesoro de misterios que nos deja sin aliento. Además de los monolitos gigantes, como la piedra de la mujer embarazada y la piedra olvidada, el lugar alberga cavernas y las enigmáticas testigos. Estas piedras verticales podrían haber sido marcadores con un propósito ritual o astronómico, lo que sugiere que la cantera era más que un simple punto de extracción. Tal vez fuera un santuario, parte de un plan grandioso que nunca se completó. La presencia de estas estructuras eleva el misterio a otro nivel. ¿Qué querían decirnos los constructores? Cada piedra parece guardar un secreto que aún no hemos descifrado. Otro lugar fascinante es una cantera menor, al otro lado de la calle, donde encontramos la piedra del sur, con 1.300 toneladas. Los romanos, incapaces de mover este monolito, cortaron partes de él para sus construcciones, dejando marcas visibles en la superficie. Esta cantera, aún no completamente excavada, puede esconder más secretos enterrados. ¿Quién sabe cuántos otros megalitos gigantes están esperando ser descubiertos? Con cada excavación, Baalbek revela más sobre su pasado enigmático, desafiando nuestra comprensión de la historia. Imagina lo que aún está allí, sepultado, clamando por ser revelado antes de que el tiempo lo borre para siempre. Las marcas de herramientas en las piedras siguen intrigando a los investigadores. Arañazos paralelos, similares a los vistos en sitios megalíticos en China y Jordania, sugieren el uso de máquinas avanzadas. El Laboratorio de Historia Alternativa concluyó que estas marcas son incompatibles con herramientas primitivas. Las líneas finas y precisas en los bordes de los bloques, con un grosor inferior a 1/3 de milímetro, son casi imposibles de replicar sin tecnología moderna. Esto nos obliga a preguntarnos,
¿Quién poseía esa tecnología hace miles de años? Es como si el pasado nos mostrara un atisbo de algo que aún no estamos listos para entender. La teoría de una civilización prehistórica avanzada se fortalece con cada descubrimiento. Las piedras de Baalbek no son solo impresionantes por su tamaño, requieren un nivel de ingeniería que desafía la lógica de las civilizaciones conocidas. La precisión, el transporte y la colocación de estas piedras sugieren una sociedad con capacidades tecnológicas extraordinarias. Pero, ¿quiénes eran ellos? ¿Y por qué desaparecieron? Tal vez un evento cataclísmico, como los descritos en textos bíblicos, haya destruido todo, dejando solo estas ruinas como testigos. Su silencio es un grito por respuestas. El misterio de Baalbek nos invita a cuestionar todo lo que sabemos sobre el pasado. Las piedras están allí, inmensas y silenciosas, desafiando nuestras suposiciones sobre la evolución de la tecnología humana. Tal vez existan más sitios como este esperando ser descubiertos. O tal vez Baalbek sea único, un vestigio solitario de una era olvidada. Sea cual sea la verdad, nos provoca una curiosidad insaciable. Imagínate frente a esas piedras, sintiendo el peso de un secreto milenario. ¿Qué harías para desentrañarlo? La historia está viva aquí y nos corresponde escucharla. Las leyendas de Baalbek resuenan con fuerza. Dicen que Caín, junto con los Nefilim, construyó el lugar como refugio, 133 años después de la creación. Otras hablan de dioses que moldearon las piedras con manos celestiales. Estas historias capturan la grandeza del lugar, aunque sean mitos. La realidad, sin embargo, es aún más fascinante. Las evidencias apuntan a una civilización que dominaba técnicas que hoy se nos escapan. Cada bloque es una pieza de un rompecabezas que los expertos aún intentan armar. Estamos ante algo que puede cambiar nuestra visión del mundo. Si te gustó este video, dale like para ayudarnos a difundir estos increíbles misterios. Baalbek es una ventana a un pasado que no podemos ignorar y su historia merece ser contada. Estamos solo arañando la superficie de algo mucho mayor. En la cantera, las piedras inacabadas sugieren un final abrupto, tal vez un diluvio o un terremoto que enterró esa civilización. Necesitamos seguir explorando antes de que estas pistas desaparezcan. ¿Qué crees que les pasó a los constructores de Baalbek? Deja tu teoría en los comentarios y si veo tu respuesta, dejaré un corazoncito como agradecimiento. Gracias por mirar y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar.